Sí, bueno, bienvenidos Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, la promesa del Padre. Estamos en esta mañana, en esta nueva época de la Iglesia, pero con la misma intención y con todo nuestro corazón para servir al Señor. Este versículo que es el que nos ha servido por tanto tiempo y que fue por el cual el Señor nos llamó. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amados, recordemos que el Señor nos llamó porque a Él le encanta llenar a sus hijos con su espíritu. Que su espíritu nos llene verdaderamente, y así estemos a distancia, así estemos cada uno en nuestros hogares, pero que seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, y ojalá estemos clamando los unos por los otros para que realmente Dios se glorifique en medio de esta pandemia, en medio de estas dificultades que estamos viviendo. Amados hermanos, vamos a tener un tiempo de compartir la palabra en esta mañana, en nuestro tiempo de intimidad e influencia. Vamos a compartir en esta mañana un tema que le hemos colocado de nombre: la iglesia eres tú. Y yo creo que Dios sabía este tiempo que nosotros íbamos a pasar. Este tiempo que nosotros íbamos a estar viviendo, ese ya estaba en el conocimiento de Dios. Porque la semana pasada estaba hablando con uno de los hermanos en la iglesia. Y pues hablábamos básicamente de la necesidad que tenemos de congregarnos como creyentes. Porque hay personas que, pudiéndolo hacer, prefieren quedarse en casa. Prefieren no asistir, a menos de que en la iglesia haya un evento especial. Y hay personas que, pues, pudiendo estar en comunión con nuestro Padre Celestial y con nuestros hermanos, pues escogen realmente quedarse en su casa. Ahora, hay otras personas que realmente no lo pueden hacer porque están enfermos, están en un hospital, están de alguna manera aislados en situaciones donde no alcanzan a llegar a sus congregaciones, a sus iglesias. Pero usted y yo lo podemos hacer. Pero estamos viviendo un tiempo especial donde no podemos congregarnos para alabar a nuestro Dios de manera pública. Y pues, aunque eso nos duele, el no podernos congregar para adorar públicamente, pues no quiere decir que nuestro cristianismo tenga que cesar. Es allí donde nuestro cristianismo tiene que florecer. Yo creo con todo mi corazón que Dios está utilizando este tiempo especial para fortalecer su relación con nosotros, para glorificarse en medio de nosotros y realmente sacar y depurar a un pueblo para buenas obras. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia eres tú. La iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros nos sumamos al cuerpo de Cristo. Porque a veces mencionamos la palabra iglesia, y cuando mencionamos la palabra iglesia queremos referirnos de pronto al templo, a la construcción, al recurso físico, y pues no, la iglesia somos nosotros. Cuando la Biblia habla de iglesia, se refiere a la congregación, se refiere al pueblo de Dios. Y acuérdense, el Señor Jesucristo no va a regresar por estructuras, no va a regresar por edificaciones, no va a regresar por, hermano mío, tanta cosa que hay cuando se refiere a iglesia. El Señor Jesucristo regresa por sus hijos, por usted y por mí. Por eso vamos a mirar, según lo decía el apóstol Pablo, pues qué es y cómo es que funciona la iglesia. Y para eso vamos a ir a la Escritura. Realmente lo primero que nos dice la Escritura es que nosotros somos parte de un cuerpo. Parte de un cuerpo. En 1 Corintios capítulo número 12, versículo 12, la Escritura dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La vida cristiana, mis amados, no puede vivirse a solas, independiente. La vida cristiana se vive como parte de un cuerpo. Mire que usted y yo necesitamos de los dones de nuestros hermanos, necesitamos de las habilidades de nuestros hermanos, pero también necesitamos del perdón de nuestros hermanos y del amor de nuestros hermanos. ¿Y sabe qué? Y ellos también necesitan
de nuestro amor, de nuestro perdón, de nuestros dones. Yo quiero reconocer en esta mañana realmente que, y he estado pensando en eso porque tal vez mis mejores amigos hacen parte de la iglesia. Los mejores momentos que recuerdo de mi vida son momentos que de una u otra manera están relacionados con la iglesia. Y esa iglesia que realmente nos ha acogido como hijos de Dios, porque cuando hablamos de iglesia estamos hablando de todo aquel que confiesa que Jesús es su Señor y que Jesús es su Salvador. En medio de un mundo perdido, en el cual somos extranjeros y peregrinos, qué bueno es saber que nosotros podemos contar con un cuerpo del cual hacemos parte. Todos somos parte vital del cuerpo de Cristo y todos tenemos una función que ejercer, un trabajo que hacer dentro de ese cuerpo, todos diferentes, cada quien con sus habilidades particulares. Y por eso la Escritura nos dice, oiga, mire, todos hacemos parte de un cuerpo y no se trata de un solo miembro. ¿Qué tal un cuerpo con un gran ojo o una tremenda oreja? Pues sería una cosa totalmente monstruosa, pero el Señor nos ha puesto en ese cuerpo conformando su iglesia para que nos ayudemos los unos a los otros. Entonces, hermano, no lo olvide, la vida cristiana se vive en comunidad. De manera particular, se vive en una comunidad que se llama iglesia y que para usted y para mí es la promesa del Padre, nuestra amada iglesia. Esa iglesia comprada por la sangre de Cristo, que aunque hoy pareciera que estamos desperdigados por todo este territorio, pues hacemos parte de un cuerpo y mantenemos una unidad. Y otra cosa, hermano, a veces nosotros creemos que la iglesia tiene que ser perfecta y la iglesia no es perfecta. ¿Por qué? Porque ahí estoy yo y no soy perfecto, y ahí está usted y no es perfecto. Tiene algunas manchas, incluso tiene algunas dificultades, pero seguimos siendo parte de una comunidad. Mire que la Escritura dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 5, dicen, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tú y yo, hijos de Dios, específicamente escogidos por Dios para ser puestos en esta congregación especial. El Señor nos llevó, o nos trajo mejor, a este lugar, porque tenemos una función que cumplir. Y aquí es bueno que usted piense y recuerde y medite y clame delante del Señor. ¿Cuál es la función que usted tiene dentro del cuerpo de Cristo? En esta parte de su iglesia. ¿Cuál es su función? ¿Qué está usted realmente haciendo? Porque el Señor lo trajo a esta congregación por una razón muy especial. Si el Señor lo puso en este lugar, es porque aquí es donde usted debe estar. Así que intégrate con pasión, con ganas, con fuerza para hacer parte de esta su iglesia y que podamos desarrollar el trabajo que el Señor nos encomendó. Pero número dos, mis amados hermanos, nos dice la Biblia que también la iglesia es lo que nos da pertenencia. Mire, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 15 a 18, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hacemos parte, pertenecemos. Y aquí quiero aclarar realmente, y la necesidad que tengo en mi corazón frente a esta enseñanza es que no es lo mismo asistir a una iglesia que pertenecer a una iglesia. Muchas son las personas que quizás asisten, es decir, llegan, ocupan una banca, escuchan una enseñanza o quizás una alabanza, reciben una administración y luego se retiran y hasta luego. Pero pertenecer es mucho más que asistir. Pertenecer implica que usted se identifica con el llamado que Dios hizo a esta iglesia.
Pertenecer implica que usted se identifica con el liderazgo que Dios ha puesto en esta iglesia. Pertenecer implica que usted trabaja para cumplir el propósito que Dios tiene para esta iglesia. Nuestro Señor desea que pertenezcas a una congregación y de manera particular a esta. Es decir, que seas uno con tus hermanos. Esos hermanitos con los que habitualmente nos congregamos y que después de que pase toda esta dificultad nos volveremos a congregar. Con esos hermanitos que realmente nosotros nos congreguemos. Dios en su infinita sabiduría definió no solamente un trabajo, sino una manera de hacerlo. Una manera en que nosotros desarrollemos la obra de Dios. Sabes que si tú te das cuenta y vives la fe que se vive en la promesa del Padre, tú tienes una mirada especial del Evangelio, tú tienes una mirada especial de los perdidos, tú tienes un compromiso especial con el reino de los cielos, tú tienes un enfoque diferente de la palabra de Dios hacia cómo Él nos está llamando y cómo Él nos está utilizando, porque tú y yo, como miembros de esta casa, tenemos un trabajo especial al que el Señor nos llamó. Dios nos puso en este puesto para que desarrollemos un trabajo muy, muy, muy especial. Ahora, Dios puso un liderazgo en esta casa. Hay unos pastores, hay unos líderes. Y la idea, mi querido hermano, es que Dios puso esas autoridades para que usted sea bendecido, para que yo sea bendecido. Antes de que nosotros pensáramos en acercarnos a Dios, Él sabía dónde deberíamos estar colocados. Ya había una iglesia previa formada para que nos pudiera recibir. Estoy convencido que la identidad de cada miembro de la congregación se recibe y se percibe de acuerdo al lugar donde tú te congregas. Sabes, la gente sabe que tú eres de la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque te identificas con esta casa, porque estás comprometido en el desarrollo de esta casa. Porque te amamos, porque nos amas. Porque el Señor nos puso en este lugar. Aquí has recibido quizás. Aquí has recibido paz. Aquí has recibido amor. Aquí has recibido edificación. Aquí has recibido realmente prosperidad. Quizás milagros que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Aquí se ha ayudado para que tú seas formado en tu carácter, en tu sabiduría, en tu paz, en tu diligencia, en tu convicción y en tu compromiso. Y eso lo ha hecho Dios, formando tu carácter a través del liderazgo de esta iglesia, pero a través también de cada hermanito que colabora en nuestra propia formación. Y por eso debemos agradecer y bendecir a Dios, no solamente por el liderazgo, sino por cada persona con la cual tú te relacionas en este lugar. Todo es cuestión de pertenecer. Y tú perteneces a este lugar. ¿Por qué? Porque el Señor te puso en este lugar y te trajo aquí para que aprendieras a escuchar la palabra de Dios de una manera muy particular. Y entonces eso me lleva a pensar en una tercera cosa que habla la Escritura. Dice la Escritura que nos necesitamos. Nos necesitamos. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más, ¿qué dice aquí? Necesarios. Son los más necesarios. Mire que según la palabra, existe una gran dependencia, una gran necesidad, una dependencia mutua de los unos con los otros, una dependencia entre los creyentes. Yo no sé quién fue el que dijo, pero estoy de acuerdo, en la unidad está la fuerza. Y me acuerdo de mis épocas anteriores, hermanos míos, allí diciendo, el pueblo unido jamás será vencido. Y creo que eso tiene mucho de verdad. Hoy necesitamos que la iglesia esté unida, porque nos necesitamos los unos a los otros.
Y esa unidad, aun cuando no podemos realmente estar juntos adorando a Dios, esa unidad se da en cada momento de inspiración, en cada momento de oración que levantamos juntos, estando usted en un lugar de este país diferente al donde estamos nosotros, separados quizás por la distancia, pero unidos en el Señor, unidos en un corazón. Y por eso, unidos estamos pidiendo y rogando al Señor para que sea Él glorificándose en toda esta dificultad que vivimos como colombianos y como el mundo entero está siendo azotado por este virus. Usted y yo tenemos un compromiso con el Señor, porque la palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Oiga, y si nos apartamos de los malos caminos, y si clamamos a Dios, el Señor oirá desde los cielos nuestras peticiones y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Ese es el deseo del Señor, que el pueblo de Dios se manifieste, y entonces como pueblo realmente unidos en una sola fe, en una misma comunión y en un mismo corazón, pues podemos clamar a Dios. ¿Y sabe que hasta hacemos temblar al diablo si nos unimos? Si levantamos oraciones de acuerdo, la Escritura, usted lo recuerda, la Escritura dice: si dos o más se ponen de acuerdo en mi nombre, cualquier cosa en la que ustedes pidan, yo lo haré desde los cielos. Hermanos, se trata de ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque nos necesitamos, estamos juntos en esto. Realmente no hay nada más poderoso que el pueblo de Dios unido. Y póngase a pensar en esto. ¿Usted cree que si estuviera bajo las leyes de la autoridad de Dios, estarían los crímenes y las drogas y el alcohol y el hampa y la prostitución por donde andan? ¿Estaría el tanto virus volando por ahí si la iglesia de Dios estuviera unida bajo el propósito de Dios? Nos importan, nos interesan, nos necesitamos, y por eso unidos tenemos que caminar en esta parte y en este tiempo en que estamos caminando. Hermano mío, es tiempo de que usted levante conmigo una oración para que Dios intervenga en este proceso en el que estamos. Número 4 tiene que ver con que, oiga, el hacer parte de un cuerpo, el necesitarnos, tiene que generar en nosotros también una tremenda responsabilidad. Somos responsables. Pues nos acordamos de Caín, ¿cierto? Diciendo: ¿acaso tengo yo que responder por mi hermano? Y pues fue Caín el que dijo que no. Pero a partir de ahí, y con la venida del Señor Jesucristo, sí somos responsables los unos de los otros. Sí necesitamos fijarnos y preocuparnos por en qué andan y cómo están viviendo nuestros hermanitos, y si están pasando vicisitudes o no. Y ahí es donde pues hemos trabajado con mi esposa precisamente para que podamos estar enterados permanentemente de cómo estamos. Y llamarnos, y buscarnos, y enterarnos. Y aquí de una manera muy particular y muy especial, quiero que no perdamos de vista a aquellos hermanitos que ya tienen la edad en la que están diciendo las autoridades que es el objetivo de este virus. Estas personas mayores, que nos preocupemos verdaderamente por ellos. Que necesitamos es verdaderamente levantar una oración por ellos y buscarlos, y una llamada. Y enterarnos en qué están y cómo están, y sincera y honestamente preocuparnos por ellos. Aquí es donde se nota que somos iglesia. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Allí donde tú estás, a mí me encanta decir esto, pero donde tú estás, ¿por qué no le dices a tu hermanito: oye, la iglesia eres tú? Tú eres la iglesia, eres parte de los ojos, de los oídos, de las manos, del corazón de Dios. Y no te avergüences de identificarte como hijo de Dios, porque tú tienes el poder para participar y hacer cambiar la situación de este mundo. Eres hijo de Dios, eres un fiel seguidor de sus instrucciones. Él te plantó en esta iglesia donde estás para que crezcas, para que madures, para que produzcas fruto.
para que seas parte del cuerpo. Y la obra del Señor realmente no se detendrá. La obra del Señor no se detiene, mis amados hermanos. La obra del Señor sigue avanzando. Y aquí es donde nosotros, responsables los unos de los otros, comenzamos a crecer en santidad. Comenzamos a crecer realmente como un cuerpo. Su obra no se detiene. Nuestra misión realmente es ver a todos entregando sus vidas al Señor. ¿Qué les parece a ustedes? ¿No han pensado alguna vez, pero todos los miembros de este barrio, unidos todos buscando al Señor por un buen trabajo que usted y yo hemos hecho? Que este sector sea realmente ganado para el Señor. Ese es el trabajo, que estas personas reconozcan que Jesús es el Señor y el Salvador. Y eso lo podemos lograr usted y yo. La iglesia ha sido diseñada no solamente para servir a los de adentro, sino que también somos responsables y servimos a los de afuera. Nosotros somos una iglesia comprometida, ¿lo recuerdan? Comprometida con las personas que están allí en el mundo, con las personas que están afuera. Tenemos que alcanzarlos para el Señor, pero también tenemos que servirles de manera ciudadana. ¿De qué manera? Espero que todos los miembros de esta iglesia estén acatando las órdenes que las autoridades dan para no perjudicar a nadie, pero también para ayudar a la solución de este problema tan difícil. Los miembros de la sociedad deben saber que usted y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y pues podemos mirar en la historia de la humanidad cuántas cosas se han hecho y han podido pues desarrollarse. ¿Por qué? Porque la iglesia ha participado. Me llamó la atención que uno de los decretos que ha sacado el gobierno nacional estaba acudiendo a los pastores para que a través de la pastoral de la iglesia, que se pudiera extender la comunicación y la información de cómo podemos contener este virus. Y sabe, contener este virus se refiere únicamente a que usted y yo seamos obedientes. No lo transportemos. Él no tiene paticas para caminar. Ese virus, de la única manera que avanza es que usted o yo lo transportemos. Pero si nos quedamos guardaditos en la casa, ese virus se va a quedar quietico. Ese virus se va a morir ahí. Y entonces no va a hacer más mal. Usted y yo tenemos un compromiso para que esta ciudad pueda vivir y volver a la normalidad y que tengamos una vida sosegada y tranquila, como dice 1 Timoteo 2. Que podamos vivir quieta y piadosamente. Número 5. Número 5. Como iglesia, hacemos la obra del Señor. Y aquí quiero tomar los versículos que este año nos tiene realmente el Señor en nuestro corazón. Hechos capítulo 2, versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Al conocer cómo funcionaba la iglesia primitiva, cuando usted mira cómo era que funcionaba la iglesia primitiva, usted puede descubrir los valores que permitieron que avanzara en tiempos muy difíciles, porque recuerde que estos versículos fueron escritos cuando había emperadores en Roma que verdaderamente perseguían a la iglesia. Y en tiempos de dificultad, en tiempos de mucha afugia, la iglesia verdaderamente se desarrolló. Y pienso que en estos tiempos de dificultad, la iglesia va a crecer, la iglesia se va a fortalecer, la iglesia se va a extender, porque el pueblo volverá sus ojos a Dios, porque el pueblo verá, aquellos que no conocen del Señor, verá cómo funciona la iglesia. Y sabe, aquí habla algunas cosas la Escritura. Dice esto de partir el pan. ¿Cuántas personas en la calle están pasando necesidad y esperando que tú y yo tengamos un gesto de misericordia, de caridad? ¿Cuántas personas en el mundo en este tiempo están pasando diferentes tipos de necesidades? Quizás aquellos que necesitan sencillamente un abrazo, de pronto una llamada, de pronto algo de mercado, algo de comida. Hermanos, tantas maneras en que nosotros podemos servir y alcanzar a aquellos con el amor del Señor.
Mire, esta iglesia era una iglesia incipiente, apenas la fe en el Señor Jesucristo era una pequeña semilla que estaba siendo plantada en aquel tiempo, que hoy día esa semilla dio fruto en lo que eres tú y en lo que soy yo. Esa es la iglesia. Y dice ahí, entonces Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe? Es Dios quien añade a la iglesia, es Dios quien da el crecimiento a la iglesia, es Dios quien permite que la iglesia produzca frutos. Los miembros de la iglesia hacen su trabajo y Dios hace el de él. Y sabe, el trabajo de Dios está garantizado, pero el tuyo y el mío, a veces ahí es donde la obra del Señor no avanza. ¿Por qué? Porque no hacemos nuestro trabajo. Y así es como funciona. Tú haces lo tuyo y Dios hace lo que le corresponde a Él. Y Él es el que hace crecer la obra. Así que, mi amado, pertenecer a una congregación en particular es un designio, es un favor de Dios. Pertenecer a una congregación es una bendición que Dios nos da. Yo no sé si tú te habías dado cuenta de la gran bendición que Dios ha dado a tu vida cuando te puso en una congregación, y particularmente en esta, que es la que yo amo. ¿Lo sabías? ¿Te habías dado cuenta? Fue misericordia de Dios que te puso en una congregación donde aprendas la palabra, donde seas útil para la obra del Señor, donde tu carácter es modificado, donde tu carácter es fortalecido, donde tu gracia y tu favor también crecen con la obra del Señor. Ese es el trabajo que el Señor hace en nosotros. Aquí en esta casa, mi amado hermano, estamos comprometidos con conocer a Dios, amar a Dios y sobre todas las cosas, servir a Dios. Que estemos verdaderamente sirviendo al Señor, que seamos perseverantes en crecer, que seamos perseverantes en creer y que entendamos que nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sabe? Dios conoce lo que tú necesitas y lo que tú anhelas. Dios sabe cuál es tu necesidad y por eso te puso en una iglesia. Para que obtengas, para que alcances lo que tu corazón desea, para que tus objetivos, tus metas se puedan desarrollar. Es vida de iglesia, es vida de hermanos, es el cuerpo de Cristo en funcionamiento, porque solamente en esta casa, plantados en el lugar donde el Señor nos colocó, es que vamos a dar el fruto que el Señor espera. Y quiero cerrar esta enseñanza de esta manera. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hoy no nos podemos congregar de manera presencial, pero hoy estamos congregados desde nuestras casas. Y el Señor lo sabe, el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce mi corazón. Hoy no nos podemos reunir para compartir nuestra fe y fortalecernos física y públicamente. No lo podemos hacer. Pero estamos aprendiendo a hacerlo desde nuestras casas, en la distancia. Y yo quisiera sentir en este momento el calor y el abrazo de cada uno de los miembros de esta iglesia y poder abrazar a cada uno. No lo podemos hacer físicamente, pero espiritualmente ahí estamos, fortaleciéndonos los unos a los otros en el Señor. Dificultades hay, problemas quizás haya, excusas por montón para no ir a la iglesia, para no asistir. Pero yo espero que hoy podamos comenzar a congregarnos verdaderamente de esta manera en que lo estamos haciendo, uniéndonos desde nuestras casas, desde el lugar donde estamos, y trayendo nuevas ideas cada vez para podernos juntar como hijos de Dios y alabarle y bendecirle, y que nosotros verdaderamente veamos el plan de Dios cumplido en nuestras vidas. Yo quiero que usted y yo
le demos gracias al Señor hoy por esta iglesia, por este puñado de creyentes que Él ha traído a este lugar. Que le demos gracias porque pertenecemos a este lugar, porque somos parte de una familia hermosa que se llama iglesia, porque somos su pueblo, porque somos testigos de su presencia, porque estamos comprometidos con los proyectos de Dios, porque somos perseverantes en creer y en compartir lo que hemos recibido del Señor. Porque esta mañana tú no le dices al Señor, gracias Padre por la iglesia. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor Jesucristo, yo quiero darte gracias en este día por cada uno de mis hermanos, Señor. Y los bendigo. Señor, dentro de todos tus pensamientos que, Señor, nosotros no alcanzamos a entender, tú tenías este momento para nosotros. Tú ya lo sabías, lo conocías, Señor. Pero necesitábamos pasar por este momento para que nos extrañemos los unos a los otros, para que nos necesitemos los unos a los otros, para que, Señor, hagamos un alto en el camino y nos demos cuenta que nos estábamos perdiendo de un gran beneficio, que es el podernos congregar. ¿Cuánta falta nos hace, Señor? ¿Cuánta falta, Señor, nos hace podernos reunir, Dios? Poder levantar nuestras manos al cielo y reconocer que tú eres Dios sobre toda la creación. Espíritu Santo, necesitamos de tu ayuda, Señor. Yo oro en esta mañana por cada uno de mis hermanos y los bendigo, Dios. Y te pido, Señor, que tú los guardes. Te pido, Señor, que tú te reveles a ellos cada día. Padre, que cada uno pueda tomar en serio en este tiempo la evangelización del mundo, Señor, el alcanzar a los perdidos. Que cada uno pueda tener en este tiempo, Señor, el compromiso contigo de ser responsables los unos de los otros y hacer tu obra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente.